recibir aquí en el ventilador a un capo, como dicen los pibes, hablando de adolescentes, ¿no? Como es el Francisco Funes, abogado, especialista en Derecho Constitucional y docente universitario. Francisco, qué gusto verte aquí. Gracias. Nuevamente en el ventilador. Recién, muchas gracias por la invitación. Por favor, recién decía Claudia fuera de micrófono, estamos aprendiendo más de vetos. Yo decía, para hacer un juego de palabras, hablamos más de vetos que de votos. En un Poca marco, gente va a votar. En un Poca marco gente electoral, claro. Legitima la democracia. Con un 50% de... Bueno, pero es otra discusión. Pero digo, en este marco, me quiero detener en la judicialización. Con esto que plantea Milei y demás respecto a la legislatura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Antes de empezar, quiero hacer un breve homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y el Día del Maestro, y además un gran presidente. Bueno, en el tema que nos ocupa, el veto es una herramienta, un elemento político que la estructura constitucional le otorga al Poder Ejecutivo. Pero en definitiva la última palabra la tiene el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Que es difícil volver a insistir con 2/3. 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y esta herramienta que le da la Constitución al presidente de la Nación de vetar es de uso discrecional, no está arreglado. Puede ser, si el presidente, en este caso no es jurista, pero hemos tenido presidente jurista como Fernando de la Rúa. Exacto. Bueno, yo no dije abogado, dije jurista. Sí. Pues, hubo muchos que fueron abogados, pero de la Rúa era un jurista. Tiene un tratado de derecho procesal penal. Y entonces puede ser por razones de constitucionalidad, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, por razones de política económica, y en el caso de Milei, que siempre insiste con esto, en el caso del actual Poder Ejecutivo y la persona que lo encarna, es por el tema de el déficit fiscal, que estos proyectos aumentarían un poco el gasto público. Según su posición dice, vamos por acá, claro, porque no quiero que modifiquen eso. Exactamente. Bueno, la casa de la democracia es el Congreso, como es la legislatura, como es el Consejo Municipal. No es tanto el Ejecutivo, si bien están los dos legitimados por el voto popular. Ahora, ¿qué puede hacer el Congreso? Insistir con los 2/3. Es la única manera que ahí no tiene escapatoria, el presidente no tiene escapatoria, si se insiste con los 2/3, la preeminencia la tiene el Congreso. Pero fíjese cómo será un sistema presidencialista, y ahí vamos al fondo de la cuestión, que ha devenido en turbo presidencialista y en hiperpresidencialismo, ahí vamos al fondo de la cuestión, que le imponen 2/3 de la totalidad, el mismo quórum agravado y el mismo número agravado para llegar por ejemplo, para proponer un ministro de la Corte, para votar un ministro de la Corte. O sea, quiero decir, la gravedad que se le pone y la facultad que se le da al Ejecutivo de un poco, si no le conviene una ley, poder vetarla. Y además, si bien ya había una tradición jurisprudencial, desde el 94 en la Constitución se puede hasta vetar parcialmente. Antes era voto total. Veto total. Ahora el veto puede ser parcial, siempre que respete la autonomía normativa y siempre que mantenga, aunque es media mala la redacción, la unidad del proyecto. Si es unidad y ya la vetó, ya la desmembró, no está en unidad. Pero si mantiene la parte no vetada, la autonomía normativa y el sentido, puede promulgarse parcialmente. Ok. Ezequiel. Sí, la pregunta es si las acciones que se dan en el mientras tanto del veto pueden devenir después eventualmente en una, judicializaciones y demás, que es para alguna de las cuestiones vetadas pueden suceder. Muy buena tu pregunta. Mira, antes había un criterio, hasta donde yo sé, que las cuestiones políticas no eran judiciables. No eran judicializables. Bueno, exactamente. Las cuestiones políticas se tenían como cuestiones políticas y se respetaba mucho la división de poderes, por eso la justicia no quería meterse ni con el legislativo ni con el ejecutivo. Ahora hay una tendencia a judicializar todo lo político y ver hasta dónde el veto es racional o no es racional. Por eso lo importante acá, aunque el presidente no sea jurista, es fundamentar bien los argumentos por qué se veta. Porque ahí en los fundamentos del decreto, generalmente se hace por decreto, se puede hacer por un mensaje también, pero generalmente el veto es por decreto. En los considerando y en el resuelvo del decreto, tiene que estar bien argumentado el motivo por el cual el presidente considera que esa ley que también es muy subjetivo. Que también es muy subjetivo, pero él considera que es contraria a su plan político. Es decir, en un sistema republicano y democrático hay que encastrar y convivir, digamos. Y la idea es que él funcione y que el sistema fluya, que el sistema prospere, digamos, no que se trabe. En este caso, por eso yo volví a la madre de todas las batallas, es el sistema hiperpresidencialista. Usted fíjese, Milei en estos momentos, el presidente,
gobierna con veto y con DNU. Sí. Entonces, de ahí a la monarquía estamos a 5 minutos. De ahí a la monarquía estamos a 5 minutos. Es decir, guarda que la ley de los DNU, la 26522, es de la época del kirchnerismo. Lleva 20 años. Mucho, lleva 20 ahora la años. quieren No, pero además caemos en la irracionalidad. Mire usted, la irracionalidad de que es por un decreto podemos obviar la ley. Porque, ¿por qué? ¿Cuál es la trampa? Tienen que negarlo las dos cámaras. Claro. Si una cámara no lo trata ninguna de las dos, o lo aprueba una y la otra la niega, o no lo tratan, o una sola la niega y la otra no, el DNU, Claro. el DNU vale. Entiendo que dice el abogado, porque una cosa es un veto, bueno, pero insistir con el veto, eso habla de la hiper que dice el abogado. Valeria. Buenas noches. Buenas Mi noches. consulta es, ¿usted considera que el objetivo del gobierno es hacer tiempo de alguna manera, no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Las familias y los damnificados van a judicializar esto o no? ¿Y cuánto tiempo lleva? Hablamos mucho de lo que lleva este tipo de cuestiones. Pasó en el gobierno de la Rúa, por ejemplo, cuando hubo el recorte del 13% de sueldos, que Sí, estaba sí. como ministra de Trabajo Bullrich. Tal cual. Llevó muchísimo tiempo De y los ya... sueldos estatales, de los sueldos estatales. Exactamente, y ya había otro gobierno cuando se empezó a resolver. Lleva mucho tiempo. ¿Piensa que la intención del gobierno actual es esa, que se dilate? Mire, vuelvo al tema. Acá lo ideal, desde mi punto de vista, sería ir saliendo del hiperpresidencialismo. Ujú. Y algo de eso se pensó en la reforma del 94, con la creación de la figura del jefe de gabinete, que un poco Franco ahora está cumpliendo parcialmente esa idea de Alfonsín de funcionar como nexo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras nosotros sigamos insistiendo en todas las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, en todas las competencias que tiene, y en cómo, por cuestiones, derivaciones de la jurisprudencia y derivaciones de hecho, el Ejecutivo le va comiendo competencias al Legislativo, y el Legislativo a veces se las deja comer, y a veces las deja comer. Entonces tenemos este sistema de anomia, yo diría, legislativa, en la cual el presidente gobierna por DNU y vetando. Y encima con la debilidad en las cámaras que tiene, porque yo creo que tiene, no sé si son 30 diputados y 6 senadores. No 7 tiene senadores. fuerza en el Congreso. Tiene una debilidad. Pero ahí es donde viene la figura del jefe de gabinete, desde mi punto de vista, y la figura de armar política con la P mayúscula, digamos, de buscar los consensos, decir, yo necesito esta ley, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pero las razones son estas, las razones son... Convengamos que la figura del presidente no es ese Indudablemente, perfil, ¿no? indudablemente Claro. sin diálogo y poniendo, por ejemplo, no odiamos tanto todavía a los periodistas, así no va a andar. Indudablemente que así no va a andar, no va a andar. Lo tengo a Nacho, sí, Nachito. ¿Cómo puede afectar políticamente a Milei esto? Viniendo de un golpe electoral muy importante, digamos, y tratando de, aún con superpoderes, no pudo hacer todo lo que tenía, y con este norte de el déficit fiscal no se negocia bajo ningún concepto, a veces hasta con sorna veta, ¿no? Yo me lo imagino riéndose con esa cara que ponen las fotos Milei, digamos, sin entrar, digamos... Hay que tratar de no ser subjetivo. Sí, yo lo entiendo. me hago cargo de lo que digo, pero a veces es como que Yo creo que está convencido cuando veta, yo creo que está muy convencido. Filosóficamente convencido. Y lo dice, él lo dice, voy a vetar todo Hoy lo que... Adorni también volvió a hablar al Bueno, respecto, Adorni dice lo que Milei dice, ¿no? Pero ¿cómo puede afectar políticamente a este gobierno, no solo a la figura de Milei, sino al gobierno en general, después de la derrota electoral del fin de pasado? Y falta poco para el 26 de octubre. Falta poco, y además, bueno, ¿cómo se siguen los siguientes 2 años? Bueno, ojalá que pueda terminar este gobierno, ¿no? Como Debe todos queremos. terminar, Sí, terminar, claramente. constitucional y democráticamente debe terminar, pero puede quedar lo que usted está diciendo, la figura del Pato Rengo. Es decir, le van a quedar 2 años que van a parecer 200 años, digamos, en términos políticos, porque ahí sí, si se va a tener una derrota el 26 de octubre, ataca temas sensibles como el Garraham o la discapacidad. Y no muestra un poco de empatía. Esto es más político que jurídico, Sí, más sí, político sí, que sí. jurídico. Un poco de empatía o un poco de diálogo con la gente que la está pasando mal o que necesita la ayuda del Estado, como el tema de los chicos discapacitados, o lo mismo del Hospital del Niño de Garraham. Sí, los universitarios. Habría que tener un, que yo creo que ahora viene en cambio, tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, con Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior y Franco, como buscando empezar a dialogar con los gobernadores, cambiar esa actitud de estar encerrado en la mesa chica y tratar de abrir un poco y tratar de colaborar y tratar de que todos podemos ayudar a corregir los errores, digamos. Ok, Clau.
No, ¿qué expectativas tiene usted, digamos, de acuerdo a todo lo que los compañeros han preguntado y a todo lo que está pasando ahora y teniendo en cuenta, digamos, que yo no sé si ha habido otros antecedentes en la historia democrática de la Argentina parecidos como este? Bueno, el presidente que más vetó desde el 83 para acá fue Carlos Menem, el que más vetos totales y parciales. Pero el veto como tal, en la historia, empezó en 1792 con George Washington, cuando vetó una ley de la Cámara de Representantes que hablaba sobre el gasto público o distribución de dinero. Desde entonces es una herramienta que tiene el presidente, como ya le digo, que es de orden discrecional, de mérito, oportunidad y conveniencia, que conviene que sea fundado, que tiene que ser expreso, no puede ser tácito. Me suena como más a capricho que veto todo lo que está pasando, digamos. Sí, mire, yo ahí disiento un poco, no sé si en este caso concreto, pero aún Menem, que fue el que más vetó, yo creo que no pasó del 12% de la cantidad de leyes que se sancionaron y 12% fueron vetadas. De ahí es todo para abajo, de ahí es todo para abajo. En 10 años. Claro. ¿Cómo? Y en 10 años. Sí, 10 años y medio. Sí, 10 años y medio, 10 años y medio, sí. Bueno, de ahí es todo para abajo. Por ejemplo, los Kirchner vetaron muy poco, pero ¿por qué vetaron muy poco? Porque tenían mayoría en ambas cámaras y decían que era la escribanía. Que era la escribanía, entonces decían, tenían la mayoría. Pasaba nomás. Entonces, ahí vemos cómo juegan los poderes en la democracia, los checks and balance, el equilibrio. Y bueno, se juega así, digamos. Se juega así. Justamente en relación a eso quería preguntarle cuál sería, digamos, cómo tendría que reaccionar el Congreso, que son también representantes del pueblo, para no convertirse en una escribanía ni quedar en un poder como simbólico, porque es un poder, como bien decía, hay 3 poderes y está totalmente desdibujado. Y bueno, el Congreso se ha encargado de dibujarse, cediendo competencias, delegando materias, actuando a veces como escribanía. Ahí yo pienso, vuelvo a lo que le dije recién, pienso que hay que hacer política con mayúscula en el sentido de buscar un interlocutor válido que ayude a acompañar las políticas de este gobierno que fue electo democráticamente y tiene que llegar hasta el 10 de diciembre de 2027, acompañarlo con las herramientas legislativas que son necesarias, o que él dice que son necesarias. Javier. Sí, no, me acordaba esto del pasado, hubo un gobierno que no hizo caso omiso al ordenamiento de la Corte Suprema para designar un procurador. ¿Se acuerda usted? Sí. Sí, en el kirchnerismo fue, pero no importa, más allá de eso. Sí, sí. Y pasó. No, pero eso fue en Santa Cruz. Claro, por eso sí, le digo. sí. Por eso le digo. Creo que Díaz era el Y ahora procurador. los demócratas. Por eso digo, Sí. ¿cómo esto todo así tan raro? Digo, pasando lo que dijo este señor, el portavoz, que es grave, me parece lo que dijo hoy. Sí, bueno, nosotros vamos a ver si podemos cumplir. Tienen que, con el tema de discapacidad, ellos pueden llegar a decir la locura, no tengo la plata, no puedo cumplirlo. Porque dice, ¿de dónde voy a sacar los 5.000 millones de dólares? Eso dijo hoy Adorni. Entonces, ellos van a decir, no tengo la plata, no me pueden obligar a pagar algo que no tengo. Esto es inédito porque puede llegar a disponerse toda esta situación realmente increíble. Mire, yo le contesto desde un lado humano, Yo creo que los seres humanos, si bien pertenecemos al reino animal, somos diferentes de otras especies animales, y ahí está lo que yo decía, la empatía, sobre todo con la gente que tiene alguna discapacidad, que sufre, buscar soluciones alternativas, que seguramente las hay, digamos, y no ponerse en ese punto que no incide tanto en el bloque del déficit, en ese punto de una manera tan dogmática y tan cerrada. Hay que buscar caminos intermedios que puedan atender las dos cosas, esas cosas graves, porque los niños, hospital de niños y la gente que es discapacitada. Jubilados. Hay que tener otra actitud. Bueno, ahora, como yo le dije recién, mejor tarde que nunca, están buscando volver al diálogo. Si no tenés diálogo en política, no generás consenso, y sin consenso, no consenso es monarquía. No consenso es monarquía, democracia es consenso, no consenso es monarquía. Nahuel. Sí, Francisco, la conversación inició con este juego de palabras que hacía Washington de veto y voto, ¿no? Y todo lo que usted viene diciendo, que es muy interesante, lo que está en el trasfondo es la relación entre legalidad y legitimidad, ¿no? También. Porque, por un lado, los vetos son legales, son constitucionales, pero yo la pregunta, la reflexión que le pido es, ¿qué pasa con la legitimidad, digamos, no? Venimos de una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires, que fue una derrota muy fuerte para el presidente y para el gobierno nacional. Estamos en un proceso electoral
que va a terminar el 26 de octubre. Así es. ¿Qué pasa cuando un presidente tiene las herramientas legales, constitucionales, pero la gente le da la espalda en las urnas? Esa sería la... Y yo creo que, a ver, vamos de vuelta al tema del Pato Rengo. Es muy difícil, si usted pierde las elecciones de medio término en un gobierno presidencial de 4 años, se puede llegar hasta el último día del 4º año, pero es muy difícil. Los norteamericanos lo grafican con el Pato Rengo, le queda mucho tiempo por recorrer y está Rengo, digamos. Es muy difícil, es muy difícil. Habrá que ir a un gobierno de unidad nacional, a un gobierno de consenso, buscar alguna forma de... y otra cosa que quiero remarcar, esto sí es muy importante, es alarmante cómo se corroe la democracia con la baja afluencia de los votantes. Claro, Sí. Eso es tremendo, es tremendo. Ahí está, usted tiene legalidad, pero tiene cada vez menos legitimidad. Ujú. Ese. Sí, doctor, me parece que tiene un problema usted porque plantea plantea soluciones racionales, ¿no? Y venimos asistiendo a una desnaturalización, si se quiere, de las herramientas, porque la ley, el DNU 70 y la ley... Está vigente el DNU 70. Y la ley base y qué sé yo, en una herramienta, las leyes tienen que ser para un tema, y en una herramienta metían un montón de temas, un montón de cosas, y con los decretos pasa algo parecido. Entonces estas distintas herramientas... Es casi una reforma constitucional encubierta, porque toca como 80 materias, Claro, digamos. entonces, ante este problema de desnaturalización de las herramientas, un término más correcto seguro, o quizá usted tenga, no hay soluciones viables con esta perspectiva. Mire, o posibles, qué sé yo yo. pienso que el tema es filosófico. Por eso. Raúl Alfonsín, ¿sabe qué decía? Raúl Alfonsín decía, la democracia es a veces decirle al otro tener razón. Claro. Al otro tener razón. Bueno, Qué es presidente. un poco eso también. Es un O en poco un eso. pacto que los dos se vayan con la cabeza gacha. También tenía algunos de esos dichos, claro. Es un poco eso, es un Claro. poco eso. Si usted dice yo tengo toda la verdad del mundo y soy la verdad, bueno. Francisco, para cerrar, porque ya nos queda poquito tiempo, casi las -5. Nuevamente gracias por la invitación. Por favor, de Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe está viendo un proceso de reforma y bueno, mañana hay un acto, ¿no? Mañana se jura la Constitución a las 17 horas. ¿Qué opinión tiene al respecto del caso de Bueno, Santa Fe? tuve la suerte, gracias a la oportunidad que me dio el convencional Diego Giuliano de participar como asesor, mínimamente colaborar, y realmente lo que para mí no empezó bien, con baja afluencia para la gente para votar convencionales constituyentes, y si bien tuvo la ley de necesidad de reforma legalidad, pero poca información y poca legitimidad, se mejoró con el trabajo, con el trabajo que hizo el oficialismo en unificar un proyecto de los 7 que presentaron y con las votaciones, porque en más del 90%... 7 proyectos hubo. Sí, del oficialismo, Sí, sí, sí. solamente Es un montón. porque el oficialismo tiene pro, socialismo, radicalismo. Claro, está dividido. Bueno, de todo eso se unificó uno y atrás de eso se encolumnaron. Pero esa legalidad que tuvo de origen, pero esa falta de legitimidad, se zanjó por cómo se llevó la convención, que se llevó muy bien, y porque en más del 90% de las normas se votaron con más de 2/3. Claro. Entonces, con lo cual, ahí Legitima. tuvo una pintura de legitimidad, Sí. legitima totalmente, que es lo que logró el oficialismo. ¿Y cuál es el punto más importante para usted de la reforma? Y hay ¿La reelección? No, ese para mí es... políticamente importante. para mí el punto más importante, si se hace con responsabilidad de los intendentes, es el de la autonomía municipal. Si se hace con responsabilidad de los intendentes. Y no generamos doble imposición sobre los ciudadanos y somos responsables y prudentes, administramos bien. Y eso, y fíjese usted, qué cosa curiosa, eso y de mantener el equilibrio fiscal. O sea, la norma de mantener el equilibrio fiscal y la norma de la autonomía municipal van de la mano, porque nadie puede gastar más de lo que tiene y nadie puede ser irresponsable suponiendo que después vaya a pedirle a la provincia o a la nación. Entonces hay que ser responsable. Francisco, para cerrar, ¿cuántos años llevan en la justicia? Usted, en el ejercicio de la justicia. 25 años. La abogacía. 25. Bueno, le pregunto, en su ámbito, con todo lo que está pasando, con esta historia del veto, la legislatura, la justicia, ¿qué dicen ustedes? Y a ver, el ejercicio de profesión... El grupo de WhatsApp. ¿Qué dice? Sí, está bien. El ejercicio de la profesión está difícil y digamos, toda la estructura
institucional y orgánica que pueda haber, siempre tiene que ir acompañado por un principio que los abogados tenemos, está en el Código Civil, está en el Código Procesal Civil, que es el principio de buena fe. Hay que poner buena actitud, buena predisposición, que por ahí cuando se traban o se ponen situaciones encontradas, viene todo esto de la judicialización de la política, vienen todo se traba, todo es con insultos, todo es con delay, desconfianza, demora, y eso enturbia todo, algo ya de por sí difícil, como es ejercer cualquier profesión debe ser difícil, pero bueno, a mí me toca la abogacía. Está bien. Tengo un tiempito para un mensajito, dale, Sí, María. un mensaje dice, excelente abogado Francisco Fune y muy entendido en estos temas. Saludos desde San José del Rincón, Santa Fe. Ahí está, buenísimo. Bueno, Pues yo vivo en Rincón, por eso. ahí está. Son los vecinos mandar el mensaje. Francisco, este presente es para usted. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, siempre es un gusto. gustazo. Gracias. Un crack. Muy amable. Bueno, nos vamos despidiendo, 22:56.